presentación. Les pido mil disculpas, tengo problemas con la cámara, así que voy a aprovechar este recurso que tengo para poder hacerles llegar la presentación que hemos preparado para este curso de actualización en materia catastral y Congreso de Base Gráfica Registral 2024. Eh, Mi nombre es Gonzalo Neira, yo soy director del Instituto Catastral de Lima, que es un órgano de la Corporación Metropolitana de Lima, que es especializado en lo que es la gestión del catastro en Lima y ahora también está perfilándose a nivel del país. El tema que quiero presentarles hoy día se refiere a los desafíos para los usos fiscales del catastro en el Perú. Como todos ustedes saben, y me imagino que la mayor parte no están vinculados al tema fiscal tributario, sino más que nada catastral, justamente porque ahí hay una norma peruana que establece, bueno, que no establece que el catastro es la herramienta con la cual se gestionan los impuestos prediales, ¿no? Es una ausencia en la normativa que, bueno, es necesario ponerlo en la mesa y en el futuro poder integrarlo. Eh, Voy a partir con una introducción de lo que es el catastro en términos, creo, generales y en la práctica internacional. El catastro es definido con tres usos: un uso físico que tiene que ver con la planeación del territorio, un uso jurídico que tiene que ver con la seguridad jurídica del predio, de los propietarios, está vinculado a lo que es la SUNAR específicamente, y una última arista que es la económica y que, como les decía, está ausente en la legislación peruana, que tiene que ver con el avalúo que el catastro hace de los predios para que estos sean susceptibles de ser, eh, eh, se les pueda aplicar el impuesto predial y otros impuestos a la propiedad inmobiliaria que están por lo general a cargo de los gobiernos municipales. Entonces, el tema fiscal es un asunto clave dentro de los catastros, especialmente para garantizar una salud fiscal saludable en los municipios y a su vez nos da un detalle que nos permita ser equitativos al momento de la recaudación y al momento del establecimiento de tasas y cobros a los ciudadanos. El propósito de esta presentación busca explicar justamente esta lista del catastro en Perú y su importancia en la sostenibilidad de los municipios como un punto pendiente en la agenda de la mejora de la gobernanza de los catastros en Perú. ¿Por qué es importante conocer acerca del tema fiscal de los catastros? Primero, porque los catastros como herramientas en el mundo son utilizados para reforzar esta sostenibilidad fiscal de los municipios, darle recursos que sean de recaudación propia, que permitan fortalecer su capacidad para proveer servicios a los ciudadanos. En primer lugar, nos permite determinar la base imponible. La base imponible es todo aquel activo que es susceptible de ser tasado, grabado por parte de los gobiernos locales. En ese sentido, el catastro es extremadamente valioso al proveernos datos de la valía del terreno, del suelo, el valor de las construcciones. Por otro lado, estos valores nos sirven para calcular los impuestos. A mayor valor, pues tiene más impuestos y viceversa. También es importante para establecer las contribuciones especiales por mejoras, que es una herramienta financiera de las municipalidades que es muy poco aprovechada en Perú, pero que en la última ley de desarrollo urbano sostenible ha sido reincorporada como parte de estas herramientas que tienen los municipios. En relación a la recaudación tributaria, nos es súper necesario tener un catastro dentro de un municipio, pues garantiza, en primer lugar, un cobro equitativo y proporcional en base al valor de las propiedades a los ciudadanos, ¿no? No hay lugar para equivocarse. ¿Por qué? Porque el catastro, como, al ser un repositorio de toda esta información del valor del predio y de los suelos,
nos da pues una herramienta para ser más equitativos con los ciudadanos. La identificación de inmuebles no declarados o que no han sido bien evaluados, ¿no? Esto es súper importante, especialmente cuando hay problemas de actualización del catastro. Finalmente, en relación a la recaudación tributaria, contribuye a evitar la evasión fiscal porque te tiene identificado todos los predios dentro de un sistema computacional y entonces es súper fácil identificar toda la base de un distrito. También para la planeación y proyección fiscal, ¿no? Los gobiernos locales, por lo general, tienen una parte de sus ingresos que se llaman los ingresos los recursos directamente recaudados, que no son otra cosa que los tributos, las tasas, las contribuciones y el impuesto predial, ¿no? Entonces, en algunos casos no es posible hacer una proyección de estos ingresos. Lo que hacen es utilizan una metodología histórica, usando lo que recaudaron el año pasado más un porcentaje de incremento, ¿no? Pero con un catastro nos es posible hacer esa proyección de ingresos basados en, primero, el crecimiento del valor de la tierra, viendo las tendencias donde hay mayor crecimiento, donde hay mayor dinámica inmobiliaria. En segundo lugar, las nuevas urbanizaciones o desarrollos que se incorporan, que se van incorporando a las ciudades, pues permite identificar cuál es la masa financiera que puede ser incorporada como parte de los presupuestos municipales. Finalmente, el soporte para las políticas públicas. Los catastros, desde la perspectiva fiscal, son un instrumento para diseñar primero una política de redistribución de recursos. Por ejemplo, cuando hubo este tema de la pandemia del COVID, si hubiésemos tenido catastros completos, con cobertura más amplia, hubiese sido muy útil para establecer el tema de los bonos, ¿no? Porque el catastro te da como una información aproximada de la capacidad y de la riqueza que tienen los individuos. En consecuencia, es más fácil asignar a quién le corresponde en la proporción en este caso, del bono. Eso como un ejemplo. También hay incentivos fiscales para sectores específicos como la agricultura, la vivienda social, etcétera, que bueno, es parte de un tema distinto que puede ser desarrollado como diferente, ¿no? Casos específicos de usos del catastro, ya les comenté, el impuesto predial. En Perú, el impuesto predial se basa en función de una autodeclaración, que le llaman el típico autoavalúo, ¿no? Entonces no hay un link, un vínculo entre el cobro del impuesto y lo que hay en la base de datos del catastro, ¿no? Entonces, en una municipalidad, por un lado, tienes un sistema tributario que te gestiona el recaudo del impuesto predial, pero por otro lado, tienes un catastro que te sirve para otros fines y no directamente para el fiscal. Por ejemplo, hace poco el Paraguay, que tenía un sistema similar de autoavalúo, migró todo hacia un esquema en el cual el impuesto se basa en el valor que existe en el catastro. Entonces, lo que está declarado dentro o avaluado dentro de la base de datos del catastro, eso al final es la base imponible del catastro y del distrito, y entonces los municipios solo tendrían que coger esa información y aplicarla en su política de recaudación. Hay un impacto en la financiación de los servicios públicos como que están a cargo de las municipalidades. Hay algunos servicios como la salud, la educación y principalmente la infraestructura urbana, ¿no? Que tiene relación con el nivel de recaudación del impuesto predial, ¿no? Las ciudades, principalmente, el impuesto predial sirve para financiar este tipo de infraestructuras. La contribución de mejoras, como les comentaba, es una herramienta nueva. Bueno, en Perú se usaba mucho en los años 90, pero hace poco, el 2021, ha sido reincorporado en el marco normativo. Bueno, y la ley de tributación municipal también la considera, pero no ha sido priorizada. Para aplicar contribución por mejoras, es súper necesario, una condición necesaria, tener un catastro actualizado, ¿no? No se puede hacer una implementación de obras donde el vecino contribuya con su financiamiento si no se tiene claro quién es dueño de qué. Asimismo, la distribución de los costos entre los propietarios beneficiados por alguna intervención de obra pública requiere pues de los catastros. Finalmente, la detección de propiedades no declaradas. Esto es súper importante en contextos
urbano informales como el Perú, donde no es posible, bueno, donde hay niveles, altos niveles de informalidad urbana. Entonces, ahí es súper necesario. Este es un esquema de cómo, teniendo un catastro, se puede mejorar en el aspecto de la gobernabilidad local. El tener catastro te permite un incremento de la recaudación predial. Esto te mejora el fortalecimiento de la capacidad fiscal de los municipios, tienen una salud financiera más fuerte en términos de recursos. Esto a su vez hace que el municipio genere servicios, una prestación de servicios de manera oportuna, la limpieza pública, el levantamiento de la basura, etcétera. Entonces el ciudadano al verse más servido, con mayores servicios y obras de infraestructura, pues esa mayor satisfacción ciudadana contribuye a que aumente la recaudación previa, porque al verse con más servicios, pues paga más oportunamente o paga simplemente sus impuestos prediales. Es un círculo virtuoso de cómo esta herramienta nos puede ayudar a generar una dinámica interesante en lo que es el fortalecimiento de los ingresos municipales. ¿Cómo estamos como país en relación a otros vecinos y países igual de América Latina? Podemos ver que en los últimos años ha habido un esfuerzo importante en la recaudación del impuesto predial y no necesariamente porque los municipios tengan sus catastros mejorados, sino porque ha habido un programa de incentivos que ha buscado que los municipios en base al incentivo monetario pues recauden cada vez más. Pero esto está llegando a un nivel ya de saturación, ¿no? Entonces se va a tener que pensar en nuevas herramientas que permitan seguir avanzando en la mejora del impuesto, de la recaudación del impuesto predial. Una comparación rápida, Perú está muy por debajo del promedio latinoamericano en relación de la recaudación del impuesto predial. Recaudamos el 0,24% del Producto Bruto Interno. Si nos comparamos con Uruguay, Uruguay tiene niveles casi similares a los países desarrollados, ¿no? Igual otros países como Chile, Colombia, Brasil, etcétera. ¿Qué es lo común de estos países? Que estos países tienen un catastro actualizado, tienen un catastro digitalizado. Otros países como el Perú principalmente, bueno, ya les conté que Paraguay ha migrado a este modelo de estar vinculado a la recaudación al catastro. Bueno, nuestra baja recaudación es precisamente porque no conocemos la base fiscal de nuestro distrito, es decir, no conocemos el stock de contribuyentes y propietarios que existen en el distrito y no lo conocemos porque simplemente no tenemos un catastro completo y de una cobertura amplia en el distrito. Este es un cuadro súper importante que nos dice la relación que existe entre el nivel de recaudo como porcentaje del Producto Bruto Interno y el porcentaje de actualización catastral. A mayor recaudo, mayor actualización catastral. Uruguay, por ejemplo, es un país que tiene, creo, el 95% de su catastro actualizado, ¿no? Por el contrario, Paraguay es el que tenía poco actualizado su catastro, pero hace poco ha recibido un préstamo del BID para poder actualizar más, especialmente en el área rural. Aquí no aparece Perú, simplemente porque nuestro catastro, no tenemos estadísticas claras de cuáles son los niveles de predios catastrados a nivel de Perú, ¿no? Hay una información vinculada a lo que es el RENAMU, que nos dice, por autodeclaración, nos dicen los municipios qué nivel de catastro tienen, pero no en qué cantidad, qué proporción de las viviendas que existen en un distrito están catastradas, ¿no? Entonces, esa información es bastante mala. Conclusión, mientras más actualización catastral haya, hay más ingresos por impuesto predial. En consecuencia, más plata para servir mejor a los ciudadanos. ¿Cuáles son los desafíos del catastro en Perú? Primero, creo que es súper importante remarcar en lo que es la calidad del dato. El dato es la esencia del catastro, es el core business del catastro. Si nosotros le metemos un dato equivocado, un dato inexacto, un dato malo, simplemente el catastro que tengamos no va a servir para nada. En Perú tenemos un nivel de subregistro bastante alto. Tenemos predios cuyo dato es incompleto, amplios segmentos de propietarios que no están registrados simplemente. Tenemos registros inconsistentes. Estoy hablando de los registros de los municipios, no
de otros registros. Presentan errores de registros de propietarios, por ejemplo, hay duplicidad de registros. Se registró el señor Juan Pérez, luego volvió a registrarse Juan Pérez, pero en vez de poner la Z, le pone la S, entonces ya el sistema lo toma como si hubiesen dos personas, y esto lo vemos a nivel agregado, pues ahí puede haber un dato bastante errado de la cantidad de contribuyentes. Asimismo sucede con las direcciones. En algunas direcciones se pone avenida, en otras se pone solamente la sigla AB, entonces se repite y en consecuencia no hay como una consistencia de la data de los pocos catastros que tienen los municipios, ¿no? En un estudio que hicimos en el Ministerio de Economía y Finanzas, encontramos que en promedio el 60% de los datos de las municipalidades tenían estos problemas, que eran datos inconsistentes. Ahí pues existe pues un amplio margen de mejora en términos de registros en municipios, que obviamente son los que se usan para lo que es la tributación. El código del predio es otro tema muy polémico. Creo que aquí han tratado sobre este tema. De hecho, la normativa catastral tiene un código que es el Código Único Catastral, que aún está pues en una fase me parece, expansión. El nivel de cobertura es bastante limitado, pero bueno, lo que se espera es que en un futuro próximo todos los predios del país no solamente estén catastrados, sino también tengan su código único catastral, que es el ID del predio, que nos permite gestionar la base de datos, nos permite hacer interoperabilidad entre las distintas entidades que tienen o registran predios en sus bases de datos. A nivel municipal, cada municipalidad tiene un código distinto. Una municipalidad puede tener 8 dígitos numéricos, otra municipalidad vecina puede tener una mezcla de números y letras, es decir, alfanumérico, otro, etcétera. O sea, al final, si queremos hacer interoperabilidad con municipalidades, con el código que tienen para el tema de rentas, por lo general tienen una cartografía ahí, no es posible hacer eso. Entonces, lo que se requiere es que el CUC sea más dispersado a nivel de país o ver qué solución se puede hacer esto, porque es muy, muy necesario para el tema de la interoperabilidad. Eh, el tema del financiamiento es otro desafío tremendo en el Perú. Si bien es cierto, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que debe usarse el 5% de la recaudación del impuesto predial, pero lo establece como algo optativo, no es como algo obligatorio, ¿no? Entonces las municipalidades o pueden utilizarlo o no lo utilizan. En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sí cumple con este 5% y al menos puede financiar al Instituto Catastral de Lima. Eh, Después, otro tema importante en el financiamiento es que el catastro no es calificado como un proyecto de inversión pública por el MEF. Entonces, muchas municipalidades que han querido levantar sus catastros de manera autónoma, pues han encontrado esta limitación, ¿no? Que no pueden armar un proyecto de inversión pública, sino tiene que ser como un gasto corriente, lo cual en algunos casos es inviable para ellos. Eh, Hace algunos años han salido normas que han establecido, por ejemplo, el catastro urbano nacional, el cual es bastante controversial, pues se tiene la Ley Orgánica de Municipalidades que establece que las municipalidades son las únicas entidades que hacen catastro, pero al margen de eso, ya existe una norma de catastro urbano nacional, una norma de catastro fiscal, etcétera. Entonces, vemos que por el lado nacional también existen iniciativas de hacer este catastro, mejor dicho, catastros, ¿no? Entonces, lo que se requiere hacer es como un equilibrio entre entidades generadoras de catastro, por un lado, los que están en el nivel nacional y los que están en el nivel local. En el nivel nacional existen ventajas, por ejemplo, de economías de escala. Una sola entidad en el nivel nacional hace que el costo de levantamiento de catastro sea mucho más manejable, ¿no? Si una municipalidad decide hacerlo por sí misma, le es mucho más oneroso y en consecuencia imposible tener, especialmente cuando son municipalidades pequeñas, tener su catastro completo y actualizado. El tema de la estandarización de datos también tiene sus ventajas hacerlo desde el nivel nacional.
obviamente hay mayor capacidad financiera en los sectores y hay mayor posibilidades de adaptación de tecnologías. Por su lado, las municipalidades también tienen sus ventajas. La principal ventaja de la municipalidad es que tiene cercanía a los propietarios o a los vecinos. Entonces, tienen esa ventaja de conocer mejor su territorio y también a las personas que viven y son dueñas de los predios que están en su jurisdicción. Eh, También hay un vínculo de accountability, mayor rendición de cuentas, especialmente cuando en la parte de los usos fiscales del catastro, las municipalidades cobran, pero así como cobran, también se ven más, están más tendientes a tener el control ciudadano, porque la municipalidad es la entidad más cercana a las personas, ¿no? Entonces, lo que se busca de repente es hacer como un equilibrio entre estas dos fuerzas para poder al final lograr un catastro actualizado y completo, ¿no? Les cuento el caso de la Municipalidad de Lima. En Lima existen dos entidades que son autónomas. Está el Servicio de Administración Tributaria, que ve el tema de la recaudación de los impuestos y tributos municipales, y por otro lado tiene el Instituto Catastral de Lima. Entonces, como política es establecer una interoperabilidad donde el ICL provee información predial, catastral de manera oportuna y completa. Y por otro lado, el SAT va a alimentar al ICL con información capturada periódicamente, principalmente por actividades relacionadas a lo que es la fiscalización, actividades también que están vinculadas al registro tributario de los contribuyentes, en este caso propietarios. Otra estrategia, les comento de parte del ICL, es tratar de prestar un servicio a nivel nacional, trasladar la experiencia que ha tenido en Lima al resto del país, porque hay municipalidades que tienen el interés en levantar catastros, pero les falta el conocimiento, les falta la capacidad técnica, más que incluso a veces recursos financieros. Entonces el ICL se ha propuesto llenar ese vacío y ha firmado importantes convenios de cooperación con, creo que son 184 municipalidades a la fecha, que buscan materializarse en desarrollar catastros que sean susceptibles de vincularse a lo que es la recaudación y la gestión de tributos. Bueno, eso es una iniciativa que se ha iniciado este año, en octubre del 2022, y este año con mayor fuerza. Y bueno, esperemos cómo va a avanzar, qué producto se va a lograr en el corto y mediano plazo. Estas son las ciudades con las que se está interviniendo. Ica creo que es la ciudad que ya tiene desarrollado el proyecto y está pronto a desarrollarse. Moquegua, Juliaca, etcétera, son ciudades con las cuales se está preparando y los términos para ver cómo se hace ese levantamiento. Un último punto para acabar es cómo el catastro se vincula a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible tiene algunas partes que establecen instrumentos financieros vinculados al uso del suelo que el municipio puede utilizarlos y debe utilizarlos, especialmente en las ciudades, para fortalecer su financiamiento, especialmente en la provisión de infraestructura urbana. Una primera herramienta es la participación en el incremento del valor del suelo. Cuando se hace alguna obra que tenga un impacto en los predios que están adyacentes a esta obra, por ejemplo, una avenida o un cambio de uso de determinado sector de la ciudad, pues eso impacta en el valor de los predios. Automáticamente, sin que el vecino haga nada, esto aumenta el predio, muchas veces se triplica. En consecuencia, el municipio tiene la capacidad para retornar ese valor para la ciudad en alguna proporción. Y ahí pues se requiere catastros para identificar quiénes son los que están involucrados en este aumento de la plusvalía. Eh,
Hay un nuevo criterio para asignar valor arancelario, especialmente como consecuencia del valor del suelo generado por acciones que haya participado total o parcialmente el Estado. Ahí está el típico cambio de uso, simplemente por un cambio de uso, el terreno adyacente que es urbano, perdón, rural, se convierte en urbano y hay un aumento de la plusvalía solo con un documento emitido por la municipalidad. Igual, ahí se requiere identificar los predios que estarían afectos a este cobro de este tributo. La contribución especial de obras públicas, como le decía, que es poco utilizado, pero igual, cuando se quiere hacer una inversión pública y se quiere identificar contribuyentes que puedan cofinanciar y beneficiarse, también el no tener un catastro puede ser una limitante tremenda en términos de contribución y también de equidad, ¿no? Porque quienes tienen predios más grandes, pues deberían ser los que más aporten. Después hay un tema de la tasa adicional del impuesto predial en caso de terrenos sin construir, es decir, aquellos terrenos que son baldíos, los terrenos ociosos típicos que son utilizados por inversionistas para esperar el incremento del valor y tenerlo así sin utilizar, lo cual genera limitaciones a la ciudad, ¿no? Porque son terrenos que están dentro del espacio urbano, pero no son usados. Pero sin embargo, por allí pasa infraestructura de agua, desagüe, luz, etcétera, y lo que se busca es incentivar que los ciudadanos propietarios utilicen ese suelo, no haya suelo ocioso, ¿no? Porque eso también genera una presión en las zonas en las zonas urbanas marginales donde cada vez más hay ocupación informal, ¿no? Entonces, si utilizamos los predios ociosos dentro de la ciudad, probablemente esta presión en los bordes disminuya. Finalmente hay los derechos adicionales de edificación transferibles, que es un término bastante técnico, pero que también requiere de catastros bastante sistematizados y que tengan información detallada de construcciones para poder aplicar estos instrumentos obviamente son muy útiles en las ciudades para generar más ingresos a las mismas. Eh, para terminar, hay un tema que es sobre la sostenibilidad del catastro, ¿no? Por lo general, el gobierno nacional o los gobiernos locales hacen un esfuerzo, hacen un levantamiento de catastro, pasan 2 años y ya la información no es vigente, ¿no? Ya no es actual, porque el catastro es igual que un diario, ¿no? Lo levantas, sacas la foto un día y al día siguiente ya hubo una construcción nueva, hubo una fusión de lotes, o etcétera, entonces ya estamos desactualizados. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Creo que es muy necesario tener en cuenta la sostenibilidad del catastro, ¿no? Sostenibilidad en términos de tener información periódica, información oportuna, que haga del catastro pues una herramienta útil. Y también tiene que ver con lo que es el cobro de los impuestos, ¿no? En primer lugar, interoperabilidad. Este es súper necesario y creo que el Consejo Nacional de Catastro ya ha sentado las bases para hacer interoperabilidad, especialmente con otras entidades, o mejor dicho, las entidades que conforman el Consejo Nacional para interoperar, ¿no? La interoperabilidad permite articular los distintos registros. Tenemos los registros jurídicos, como los SUNAR, los registros físicos o de formalización, como los de COFOPRI, y así. La idea es implementar mecanismos que nos permitan identificar al predio y pues actualizarlo de manera oportuna, ojalá utilizando este esquema que es el LADM. La transaccionalidad es súper necesario porque nos permite utilizar todos los registros administrativos como mecanismos para eh, actualizar los catastros. Creo que Rocío Rodríguez del Ministerio de Hacienda de España ya nos contaba la experiencia, cómo hacen ellos en España en la actualización. Primero agotan lo que es los registros administrativos, que al final es donde está la mayor cantidad de datos, ¿no? La estandarización, muy necesaria, ya les contaba el tema del ID del predio, el código, con un ID único va a ser muy necesario para estandarizar
y también las distintas fichas catastrales con lo que llaman en las municipalidades el predial urbano, ¿no? Que ambas tengan los mismos campos, las mismas características sean recabadas por cada entidad y en consecuencia hay mejores posibilidades para alimentar una única base de datos que permita pues darle sostenibilidad a catastro. Finalmente, la apropiabilidad. Es muy conocido que hay proyectos que hacen un levantamiento catastral, pero al final el municipio no lo utiliza. Entonces, los proyectos o cualquier iniciativa de levantamiento de catastro, primero tiene que fijarse en las necesidades del usuario, en este caso el municipio. Los proyectos se basan más en el cumplimiento de la meta, pero no tanto en las necesidades del usuario. Entonces, es súper necesario que los proyectos de inversión y los proyectos que hacen las multilaterales, pues se basen principalmente en qué es lo que necesita el municipio, ¿no? Para responder a esas necesidades y en consecuencia va a haber más apropiabilidad de las autoridades y los funcionarios municipales. Estas son las cuatro listas que hemos identificado que permitirían en Perú darle una sostenibilidad al catastro para no estar haciendo proyectos cada 5 o 10 años y hacer un levantamiento nuevo de todo el país. Y esta es una historia que se repite cada ciertos años, ¿no? Bueno, eso es todo de parte nuestra. Les agradezco muchísimo la atención y estoy presto por si tienen consultas o comentarios. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Gonzalo. Por favor, ¿nos puede confirmar si a su WhatsApp le han enviado las preguntas? ¿Nos confirma? Sí, claro. Sí, voy a comenzar aquí. Ana Cecilia Leono Figueroa, ¿cómo se podría sortear la actual norma tributaria que no utilice el catastro municipal hasta que se norme adecuadamente? Es fácil, ¿no? Eh, Hay que establecer en la norma tributaria que la base impositiva nace del catastro. Entonces, eso haría para que todas las municipalidades, todos los gobiernos locales, que son al final los titulares del impuesto predial, pues utilicen únicamente aquella información que está en los catastros, ¿no? O en el catastro. Este es súper importante. Les contaba la experiencia de Paraguay, ¿no? Paraguay ha establecido que el dato, la información que sirve para establecer la facturación del impuesto predial está en el catastro, ¿no? Y eso es la práctica que se genera, o mejor dicho, que se hace en todo el mundo, ¿no? Salvo algunos casos ya muy fortuitos donde se utiliza el autoavalúo, ¿no? El autoavalúo es un concepto bastante antiguo, de hecho se utilizaba en tiempos de la colonia. ¿Por qué? Porque no tenías un registro, pues, como los que existen ahora, ¿no? Entonces el contribuyente se acercaba a la municipalidad de buena fe, decía las características de su predio y en consecuencia se hacía el cobro del impuesto predial, ¿no? Pero en estas épocas ya es impensable tener una generación del impuesto que no esté vinculada al catastro. Creo que ese es un tema súper importante que debe ponerse sobre la mesa y ver una modificación que por un lado no solamente permita fortalecer, mejor dicho, permita que los municipios concentren en tener registros catastrales actualizados, sino también pues esto fortalece la recaudación del impuesto predial y en consecuencia más recursos para proveer más servicios a los ciudadanos. Una segunda pregunta, segundo Calderón dice, ¿ha gestionado una asesoría técnico-financiera al programa Catastro OEA? No entiendo la pregunta, aparece un comentario, o que viene como pregunta, de parte del ICL, no hay, bueno, hay una serie de convenios que se está haciendo con entidades internacionales. El ICL es parte de entidades internacionales de catastro, pero no tiene algún convenio de financiamiento, etcétera, ¿no? Eduardo Delgado Tito nos comenta, siendo el ICL, ¿podría indicarnos de los 43 distritos que tiene Lima Metropolitana qué porcentaje ha cubierto el catastro? Otro, ¿a qué se debe la demora en dar respuesta en la obtención del certificado de certificados?
Bueno, ese tema no voy a... el tema de la cobertura, eh, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades son responsables del catastro de su jurisdicción, ¿no? En este caso, el ICL tendría eh, un mandato sobre lo que es Lima, el distrito de Lima, ¿no? Entonces, para hacer un levantamiento de otras municipalidades distritales, pues se requeriría un convenio. Tengo entendido que hay algunas municipalidades, una que recuerdo es Santa María del Mar, que están firmando convenios para un levantamiento el próximo año de su catastro, ¿no? Es decir, está atendiendo municipalidades del área metropolitana de Lima. Lo ideal sería, como lo es en Colombia, por ejemplo, los catastros metropolitanos tienen una cobertura en toda la ciudad, ¿no? El catastro de Medellín tiene cobertura en toda la ciudad de Medellín. Bueno, es un punto pendiente también como para poder hacer mejoras a la normativa. Eh, Otra pregunta de Ana Cecilia. Dice, a la fecha existe duplicidad de funciones en las inspecciones ejecutadas por diferentes unidades orgánicas en la actualidad. ¿Qué alternativa usted podría proponer a fin de funcionar el catastro a nivel del gobierno local? Es cierto, ¿no? Existe una duplicidad y la norma no es muy clara, ¿no? Ahí está el típico tema del catastro urbano nacional como un concepto nuevo, que si uno revisa la norma nos dice que el Catastro Urbano Nacional hace un inventario de centros poblados urbanos, eh, pero tiene un alcance nacional y es el Ministerio de Vivienda el que es el órgano rector de este catastro, pero no queda claro cuáles son los roles y responsabilidades de las municipalidades, ¿no? Las municipalidades van a actuar en el marco del catastro urbano nacional y a la vez van a hacer su catastro distrital como establece la ley orgánica de municipalidades. Obviamente una ley orgánica tiene mayor rango que una ley normal, ¿no? Creo que ese es un punto también de discusión que tiene que eh, eh, clarificarse. Eh, por otro lado, también está el tema, seguramente ayer lo han comentado los colegas del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Cultura no tiene potestades en levantamiento catastral rural, ¿no? Pero sí lo tienen los gobiernos locales. Entonces ahí articular esas cosas a fin de evitar duplicidades es súper necesario. Josué Tello Prado nos pregunta, ¿qué piensa usted de usar solo un punto con coordenada geográfica de latitud, longitud para cada predio a cambio de las UTM de cada uno de los vértices del predio o polígono, que podría ser uno de los vértices de fachada de la calle del predio urbano? La verdad, yo no soy técnico, eh, debe ser bueno, para poder identificar cuando no existe la cartografía en determinadas zonas, especialmente en las zonas urbanos marginales, donde, bueno, en algunos casos son las que tienen mejor catastro, ¿no? Porque Cofopri ha pasado por esas zonas y ha hecho un levantamiento y son las zonas que tienen mejor catastro ahora, mejor que las zonas, los cercados, por ejemplo. Pero hay zonas de reciente expansión que muchas veces es muy útil, inclusive de manera obviamente provisional, identificarlas como un punto, ¿no? Un punto que nos dé la ubicación del predio, porque al final en las fases iniciales el catastro nos permite principalmente identificar dónde está ubicado el predio y quiénes son los propietarios, ¿no? Y ya luego vienen las segundas etapas donde pues se hace un levantamiento más completo y que es al final el concepto de catastro que ha establecido la norma urbana, ¿no? Percy Hinojosa nos comenta, dice, sobre el subregistro que informa, podrá existir duplicidad de registro por el nombre, da a entender que no se usa el número de DNI, cruzando con la RENIEC tendría dato más fiable o cómo lo están trabajando y cómo se puede proponer el cambio en la norma o ley para que el 5% sea exclusivamente para financiar el catastro de un municipio. Sobre el tema del subregistro, en realidad ya es
asunto de capacidades institucionales de las municipalidades, ¿no? Vas a tener municipalidades que son muy cuidadosas en ese tema. Y bueno, también se basa en el diseño del sistema, ¿no? Muchas veces el sistema no te permite hacer un registro que no esté de acuerdo a las pautas establecidas. No puedes poner avenida y app, ¿no? Simplemente te despliega un scroll y tú puedes identificar qué es un jirón, avenida, etcétera, ¿no? Pero tú identificas lo que ya está predeterminado, ¿no? Pero muchas municipalidades, especialmente las pequeñas, simplemente tienen una hoja de Excel, ¿no? Entonces ahí pues pueden escribir lo que en el momento tengan alcance, ¿no? Y no les permite identificar una duplicidad de registros. En consecuencia, pues se requiere especialmente para municipalidades pequeñas establecer sistemas que sean más, que tengan más posibilidades de identificar estas duplicidades o también cuando hay registros que están incompletos, ¿no? O sea, llenas la mitad de la ficha y la otra no la tienes, ¿no? En todo caso, es un tema más técnico. Sobre el 5%, también es un tema legal, ¿no? Porque la norma es potestativa, la norma no te dice tienes que utilizar el 5% en catastro, si no lo haces, pues hay responsabilidad. Simplemente te dice que puede utilizarse, ¿no? Muchas municipalidades no lo usan, otras lo usan para eso y para otras cosas. En realidad no hay estadísticas de cuánto se ha usado, ¿no? Pero la forma más que tiene más impacto en el financiamiento es poner como un financiamiento obligatorio. Jonathan Machaca nos pregunta, ¿el ICL está trabajando en algún nuevo manual de levantamiento catastral o lineamiento para mejorar la gestión de catastro a nivel nacional? El ICL tiene un documento, un libro bastante documentado y sistematizado para el levantamiento catastral. Creo que es muy vigente y es un, un documento bastante rico en lo que es todo lo que es la gestión de levantamiento catastral. Eh, Me imagino que están trabajando en una versión nueva, más amigable y más adaptada a los tiempos actuales donde han surgido nuevas tecnologías, se está usando ya los drones, etcétera, ¿no? O sea, cambia, la tecnología cambia lo que es la gestión catastral, desde el levantamiento hasta la gestión del dato. Luz Quevedo nos pregunta cómo se establece el área de influencia de los impactos de los megaproyectos como el puerto de Chancaña. El área de influencia es un concepto que no lo estamos tratando acá, pero bueno, es súper importante. Ojalá, bueno, tengo entendido que Chancay no tiene catastro, entonces si se tuviera catastro, se podría identificar con todos estos mapas de calor, no solamente en términos de incremento del valor de la tierra, ¿no? Sino también en impacto ambiental, en impacto de la regulación del uso del territorio, de los riesgos, etcétera, ¿no? Sería muy útil. Eh, Cipriano Raúl nos pregunta, ¿es posible que el catastro sea utilizado para determinar ciertas inversiones del Estado con la finalidad de otorgar mayor precio a los terrenos adyacentes de esta inversión? ¿Sería una forma de planificar el crecimiento de una ciudad o en su defecto evitar invasiones? Obvio, ¿no? Es obvio. Es obvio, muchas veces si no tienes catastro no sabes quién es el dueño de la inversión pública que vas a impactar, ¿no? Entonces ahí es casi como entrar a ciegas, ¿no? Entonces, como les comentaba también, para el tema de la recuperación de plusvalías, si no tienes un catastro, difícilmente vas a poder utilizar esa herramienta. Y para el tema de lo que es los terrenos, también, ¿no? También. ¿Qué hace el catastro con las zonas a donde no se puede acceder por los traficantes de tierras? De hecho, el tráfico de tierras es justamente producto de la ausencia de
catastros. No tenemos catastros, no se sabe quién es el dueño de qué, y bueno, al margen del tema de la propiedad estatal, ¿no? Entonces ahí hay problemas que nos genera, y eso está vinculado con la seguridad jurídica, ¿no? Los países que tienen seguridad jurídica tienen catastros bastante impecables. ¿Cree que será necesario tener una ordenanza municipal de, que crea los sistemas catastrales distritales? Sería ideal, pero creo que hay que hacer una división de tareas entre los distintos niveles de gobierno. Hay cosas que los municipios distritales no pueden asumir por su capacidad financiera. Entonces, un municipio distrital no va a poder crear su propio sistema, no va a poder tener ahí especialistas en GIS, porque simplemente en muchos de ellos su presupuesto solo les da para pagar al alcalde, la secretaria, contratar un par de funcionarios y más, ¿no? O sea, el especialista en GIS va a estar en último lugar y probablemente no lo contrate. Es bien utópico pensar que cada municipio tenga su sistema. Stephanie de la Cruz dice, usted habló de predios ociosos en zonas urbanas, no obstante, existen políticas de revitalización de áreas urbanas a fin de densificarlas y promover la diversidad de usos con la finalidad de minimizar la ocupación dispersa y desordenada de la ciudad. Es que ese tema de los predios ociosos, de acuerdo a la ley de desarrollo urbano sostenible, está circunscrito solo a las zonas urbanas donde existan servicios. Entonces, uno se va por la avenida Javier Prado, casi en el cruce con la vía expresa, y ve un terreno bastante extenso que está desocupado, que no lo usa. No, entonces, al no usarlo, ahí hay un costo de oportunidad tremendo porque ahí puede haber un edificio y en términos no solamente de recaudación, sino también de uso de la ciudad, ¿no? Pero sí, la norma está relacionada a zonas donde hay consolidación urbana. Entonces no sería necesario esto de eh, densificación. Lucero Guaripata nos pregunta, ¿existe un procedimiento integral de actualización de catastro generado por entidades formalizadoras? Creo que esta pregunta es para los colegas de COFOCI. ¿Por qué la normativa de catastro fiscal aprobada por el MES no ha considerado lo señalado por la ley 28294, generando dos tipos de catastro que no interoperen? Tengo entendido que el catastro fiscal es casi una cartografía básica, ¿no? No es un catastro así técnicamente hablando, un registro básico que te permite simplemente recaudar. Entonces, sobre la base de eso vendrá catastro completo, ¿no? Pero es casi como hacer los cimientos de una casa y luego vienen y hacen el primero, segundo, tercer piso, el catastro más multifinalitario que que está, eh, se está pensando, ¿no? Eh, ¿Cómo agilizar la gestión de la base catastral de predios rurales de los gobiernos regionales, que es lento y que no tiene presupuesto? Igual, esto es para los colegas de agricultura, me van a disculpar. El ICL ha realizado varios levantamientos catastrales a nivel de Lima y sus provincias. ¿Por qué no son consideradas zonas catastradas? Probablemente cuando se ha hecho ese levantamiento no han sido completos o el declarar zona catastrada es una potestad de la misma entidad, ¿no? Es la entidad quien hace ese, tengo entendido, ese procedimiento. Eh, el ICL recién está haciendo una política, está estableciendo una política más agresiva, por así decirlo, de atender las demandas de los demás municipios. No conozco de experiencias anteriores. Eh, Dice Rolando Chambi, de nivel nacional, la ciudad en constante actualización catastral, y ejemplo a seguir, de a nivel nacional, la ciudad en constante actualización catastral, desafortunadamente ninguna, Rolando, desafortunadamente ninguna. Creo que ahí estamos en debe, justamente por esas limitaciones que tiene la norma, ¿no? No es por las capacidades los que están gestionando catastro,
Hay buenas experiencias catastrales en Perú, especialmente en Lima. Las ciudades que tienen, pues, los distritos que tienen más recursos son los que tienen mejores catastros, pero la norma, pues hay que cumplirla, ¿no? La norma no, todavía creo que no es muy, la norma no es muy familiar con el tema de la interoperabilidad, con el tema de la actualización automática a través de mecanismos de registros administrativos. Finalmente, Ana Cecilia nos pregunta el porcentaje que asigna el artículo 20 de la ley 776 que debe utilizarse para el plan anual de catastro en el distrito. Me refiero que es al 5% que establece la norma, ¿no? Esta es, creo que es una muy buena fuente de financiamiento, pero el problema es que está solo, creo, bueno, esa aplicación universal, pero solo sería beneficiosa para aquellos distritos donde hay bastante recaudación. Imagínense un distrito como, no sé, pues los distritos de Chumbivilcas o de cualquier otra zona donde hay una recaudación nula. El tener 5, 10 o 15 no va a hacer la diferencia, ¿no? Entonces ahí hay un problema. En consecuencia, creo que sí es súper importante establecer un fondo a nivel nacional, un fondo que permita financiar los catastros hasta cerrar la brecha y tener el país entero catastrado. Porque así como estamos con las normas vigentes, creo que van a pasar 50 años y todavía no vamos a tener el Perú entero catastrado. Y hasta ahora no sabemos cuántos predios existen en Perú. Nadie puede responder esa pregunta, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque no hemos invertido en tener estos registros, a pesar de que hasta el año 69 Perú tenía uno de los registros más completos en América Latina. Bueno, esas son todas las preguntas. Yo les agradezco tremendamente su atención. Creo que hemos cubierto con este propósito que teníamos de darles hacerles una presentación sobre la lista fiscal del catastro, que creo que es un punto pendiente en los catastros peruanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gonzalo. Quisiera decirnos unas palabras antes de pasar a la siguiente exposición. Eh, Bueno, primero felicitarlos por este tipo de capacitaciones. Creo que son muy útiles para la gente, no solamente para los técnicos que están involucrados en catastro, sino también para quienes toman decisiones. Tengo entendido que son eventos periódicos y recurrentes, pues constituyen un espacio donde los profesionales se juntan y pueden no solamente incorporar un nuevo conocimiento, sino también abre espacio a la discusión a través de las preguntas, ¿no? Y también da oportunidad, pues, a conocer las nuevas innovaciones que hay, eh, poner sobre la mesa cuáles son los puntos necesarios para reformas pendientes en el corto, mediano, largo plazo y principalmente identificar hacia dónde estamos yendo como país en términos de catastro, ¿no? Muchas gracias.